oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo, al Salvador, gloria al Santo Espíritu, el Rey de Reyes, nadie hay como tú, para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. En gloria al Padre nuestro Dios, en gloria al Hijo, al Salvador, en gloria al Santo Espíritu, el Rey de Reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la tumba para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo, al Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, nadie hay como tú. Hola familia de Más Iglesia, bienvenidos a esta que es tu casa. Hoy nuestro pastor Alejandro Valerín va a estar hablando de una historia que creo que todos hemos escuchado alguna vez, es el hijo pródigo. ¿Alguna vez han escuchado la palabra pródigo? Fun fact, pródigo significa despilfarrador, así que hoy vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por cierto, recuerden suscribirse a nuestro canal y comentar cuál es la parte que más les gustó de esa enseñanza. Una vez más, bienvenida a esta tu casa, Más Iglesia. Desde Ciudad Panamá es un gran privilegio poder compartir con ustedes. Estamos leyendo en Lucas capítulo 15, 3 historias maravillosas que tienen cautivado mi corazón. En ella hemos podido compartir, hemos podido ver el amor de Dios ilustrado de una manera extraordinaria.
el amor que Dios tiene por los perdidos, el amor que Dios tiene por los necesitados, su amor por los pecadores. Estoy profundamente identificado con las tres historias. Pero antes de que prosigamos con la última de estas historias, el hijo pródigo, necesitamos hacer una recapitulación del escenario sobre el cual Jesús está exponiendo estas tres historias. Recordemos, Jesús está sentado con un grupo de pecadores, publicanos, prostitutas, lo peor de la sociedad judía. Con ellos está compartiendo. Del otro lado se encuentran los fariseos y los escribas, aquellos que siguen al pie de la letra las escrituras, los obedientes, los justos ante sus propios ojos, los que nunca han roto ninguna de las reglas. Desde la perspectiva de ellos no pueden comprender cómo Jesús está sentado con un grupo de pecadores. Sí, así son los fariseos, así son las personas religiosas. Se juzgan por las reglas y juzgan a los demás y etiquetan a los demás por reglas. Pero Jesús se salió del contexto completamente. La respuesta son de estas tres historias. La primera fue la oveja perdida. En la oveja perdida se nos habla de que una de las 100 se salió del rebaño y el pastor la fue a buscar. En la otra, la moneda. Y por último nos encontramos con el hijo pródigo. Hay un aspecto que me llama muchísimo la atención, y es que va creciendo lo que se pierde en cada una de ellas. En la primera, estamos hablando de que 1/100ª parte de las posesiones del pastor se perdió, una oveja, una de 100 ovejas. En la segunda historia, se perdió una de las 10 monedas, la 10ª parte. Pero el valor se incrementa mucho más en esta última historia, porque lo que se pierde es la mitad. Uno de los hijos se pierde. Estas tres historias tienen en común que en todas algo se perdió. Y en las dos primeras, alguien fue a buscar lo que se había perdido. Pero la tercera hace algo excepcional. Nadie fue a buscar al hijo que se había perdido. La historia empieza de la siguiente manera. En el versículo 10 dice la Biblia que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos pidió que le repartieran su herencia. Y el padre lo que hizo fue tomar lo que le correspondía a cada uno y se lo dio. Esto me identifica increíblemente, porque nosotros los seres humanos nos sentimos con derechos. Creemos y damos por sentado que todo lo que tenemos es nuestro, como si nada lo hubiéramos recibido. Muchos hombres hemos tomado nuestras vidas en nuestras propias manos, nuestra mayor herencia, la vida, y la tomaron, y dice la Biblia que este joven tomó su herencia. En el versículo 12 dice, vivió desenfrenadamente y derrochó todo lo que tenía. Lo que este joven hizo al recibir su ofrenda, al recibir su herencia, fue que, dice la Biblia, que a los pocos días de haber recibido todo lo que su papá le dio, empacó, alistó maletas y se fue a vivir muy lejos. Y es que muchos de nosotros hemos llegado a esta situación. Pensamos que la mejor solución para disfrutar la vida o para hacer lo que queremos es vivir lo más lejos de Dios. Dice la Biblia que este joven se fue a vivir a un país muy lejano. Él quiso poner la máxima distancia que fuese posible entre él y su papá. Eso es lo mismo que sucede con nosotros. Muchas veces nos encontramos ante esta disyuntiva. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra voluntad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero con cierta frecuencia pasa por nuestras mentes. Mi plan es mejor que el plan de Dios. Es una bifurcación en la que nos encontramos en algunos aspectos de nuestra vida muchas veces. Se nos presentan 2 caminos. Uno, el camino estrecho, el camino angosto, el camino que implica un sacrificio de algunas de las cosas que nosotros quisiéramos, pero que no nos convienen. Y por el otro lado, nos encontramos el camino ancho, espacioso. Por este camino van todos, va el común denominador de las personas. En ellos pareciera que nadie tiene congojas, pareciera que nadie tiene problemas. Aún más,
Te miras de este lado y tú no estás disfrutando. Y miras a los otros que van viviendo su vida a su manera y parece que la van pasando súper bien. Parece que no tienen contratiempos, que toman lo mejor de la vida y que están disfrutando a lo grande. Pero la Biblia en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, mi querido amigo, cuando tú y yo tomamos nuestra vida, la herencia más maravillosa que Dios nos ha dado, y decidimos derrocharla, hacer todo lo que nosotros queramos, viviendo lejos de Dios, sin lugar a dudas, estamos viviendo en nuestra propia voluntad. Cada día nos vamos a alejar más, cada día nos vamos a poner más lejos de Dios. Desde el mismo instante que este joven salió de su casa, empezó a perder, empezó a gastar su dinero, empezó a vivir despilfarrando sin tomar en cuenta que el dinero un día se iba a acabar. En el versículo 14 dice, cuando ya lo había gastado todo. Llega un momento donde todos nuestros recursos se agotan. Se agota la juventud, se agota el dinero, se agotan nuestras fuerzas. Y es allí donde nos encontramos en el escenario más duro y difícil de nuestra vida. Estar lejos de Dios, estar al acecho. Él estaba pero muy lejos de su papá. Estaba viviendo en un país lejano, en un país extraño, en una cultura completamente diferente. Ya todos sabían quién era él. Sabían que lo había gastado absolutamente todo, viviendo de una manera perdida. Así que él no podría pensar en ningún momento que estas personas iban a tener alguna compasión de él. Al ver cómo este joven estuvo viviendo, no me cabe la más mínima duda de que no había compasión de la gente que estaba a su lado. Dice la Biblia que no le quedó otro camino al joven, que en medio de su miseria, cuando todo comenzó a escasearle, cuando ya no había manera de que él pudiera tan siquiera comer, tuvo que buscar trabajo. Se acercó a uno de aquel país y este hombre le dijo, tengo trabajo para ti, pero el trabajo que tengo para ti es apacentando cerdos. Resuena en mi mente el dicho que me dijo una persona que me apreciaba muchísimo cuando me veía vivir de una manera desenfrenada y me dijo, quiero decirte algo. El diablo te dice, ven, yo invito, pero el que paga eres tú. Al final de la historia, el que termina pagando las consecuencias de las malas decisiones no es otra persona que tú mismo. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Este joven había tomado el camino de muerte, el camino de la perdición, el camino que lo alejaba más y más de Dios. En el versículo 16 dice la Biblia, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Esta frase, este versículo me llama increíblemente la atención. Él todavía seguía creyendo que podría llenar su necesidad, aunque fuera con la comida que comían los cerdos. O sea, él estaba pensando en aquel momento que había una posibilidad, que había una alternativa en que el mundo podía saciar la necesidad, el hambre que él tenía. El hombre ha emprendido un camino alejándose de Dios. Y él piensa, y los seres humanos pensamos que podemos llenar nuestro interior con cosas externas, con cosas materiales, con cosas que se pueden tocar o que se pueden disfrutar. Quiero decirte que hay muchas cosas en el mundo que pueden traerte placer, pero jamás podrán satisfacer nuestra alma. La Biblia nos enseña en Primera de Juan que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pasan porque no provienen del Padre, pasan porque no pueden saciar. Pero dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios, ese vivirá para siempre, vivirá satisfecho, vivirá pleno. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que constantemente está hablando al corazón de nosotros los hombres. En el versículo 17 dice, por fin recapacitó y se dijo, volveré a mi padre,
Allá en la casa de mi padre, aún los jornaleros más humildes y sencillos tienen comida en abundancia. No sé si alguna vez tomaste la decisión de irte a vivir lejos. Yo no sé cuán lejos te encuentras tú en este momento de Dios y quisieras volver a retornar. Quisieras volver a retornar al abrazo tranquilo, al calor de tu hogar, donde está el plato de mesa, está el plato servido en la mesa para que tú puedas saciar tu necesidad. Lo único que se necesita en este punto, dice la Biblia en el Salmo 51, al que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Unos versículos antes, tan siquiera, este joven estaba pensando que aunque sea con la comida de los cerdos, él podría llenar el hambre que tenía. Pero finalmente, como no le permitieron ni siquiera comer eso, dice la Biblia que él recapacitó y dijo, en la casa de mi padre, necesito volver a él. Y una vez que piense, y una vez que vaya y me encuentre con mi padre, le diré, papá, he pecado contra ti, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo pienso que más de uno tendrá una justificación muy válida para alejarse de Dios. Quizás alguien te dañó, quizás alguien te ofendió, o quizás fue tu propia decisión y la vergüenza no te permite regresar. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Indistintamente de lo lejos que te encuentres en este momento de Dios, te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a ir más lejos? ¿A alejarte más de Dios? Yo le doy muchas gracias a Dios, que mientras yo tomé mi camino, yo emprendí un camino alejándome de Dios, poniendo la mayor distancia que pudiera entre Dios y yo. Pero le doy gracias a Dios, que cuando todo se acabó, cuando ya no había absolutamente nada para mí, recapacité. Recuerdo que algo me espantó. Recuerdo que vi a muchos de mis amigos brincarse las barreras de muchos de los límites. Algunos hasta perdieron la vida. Y yo dije, uy, hay mucho más allá. Necesito parar. Necesito volver a la casa de mi Padre Celestial. Necesito volver a estar en su presencia. Necesito volver a ser su hijo. No hace falta que llegues más lejos. Espero que hoy Dios esté diciéndote al corazón, vuelve a casa. Mi anhelo y mi esperanza es que a través de la exposición de este mensaje maravilloso, tú puedas reconsiderar la condición en la que te encuentras. ¿Has vivido lejos de Dios? ¿Ya descubriste que no hay absolutamente nada que pueda saciar tu alma? ¿Que afuera lo que hay es un valle de sombra y de muerte? Hoy la humanidad completa tiene necesidad de todo. Tiene hambre, tiene sed, tiene incertidumbre. Muchos están en busca de trabajo, pero mi anhelo, y el anhelo especialmente de nuestro Padre Celestial, es que reconsideres y reconozcas que necesitas volver a casa. El versículo 20 dice de la siguiente manera: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Yo pienso que esta es una de las escenas que más me gusta de esta historia. Yo trato de imaginar lo que estaba ahí. El hijo emprende su camino. Seguramente él venía pensando, ¿cómo hago para ver a los ojos a mi padre? Ellos saben, él sabe todo lo que yo he hecho. Y lo he perdido absolutamente todo. Recuerden esto, él no tenía que comer, tuvo que emprender un viaje de regreso. Posiblemente venía sucio, harapiento, con hambre y sin bañarse. Pero dice la Biblia que absolutamente nada de esto fue estorbo para que su papá al verlo saliera corriendo. También me hice una pregunta: ¿cómo fue que exactamente el mismo día que el muchacho regresó, el papá lo vio? Y solamente cabe una respuesta: que el padre siempre estuvo a la expectativa, mirando por el camino y el único camino por el que él podría volver. La Biblia nos enseña que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Por supuesto que nuestro Padre Celestial sabe que el único camino por el que tú y yo podemos regresar a Él es por medio de Jesucristo. Por eso es que su padre estaba con tanta atención mirando por el único camino por el cual su hijo pródigo podía regresar. Tú y yo tenemos un solo camino para regresar a Dios. Se llama Jesucristo. Él nos permite reconciliarnos nuevamente con nuestro Padre Celestial. Él es el camino. Y dice la Biblia que cuando el padre miró al hijo, salió corriendo y yo me imagino que era un hombre mayor, un hombre anciano, y no le importó en lo más mínimo. Él salió corriendo, tropezándose con las piedras, tropezándose como fuera, con tal de encontrar a su hijo. Y dice la Biblia que en cuanto se acercaron, su padre lo abrazó y lo besó. Y el hijo comenzó a decirle: Padre, he pecado contra ti. Pero su padre ni siquiera le dejó expresar todo el dolor que traía este muchacho por dentro. A su papá no le importó en lo más mínimo que oliera a lo peor, que oliera como si viniese de lo que venía, de apacentar cerdos. Dice la Biblia que el corazón de su padre fue conmovido profundamente al ver a su hijo retornar. Me encanta esta expresión, donde su papá lo toma y lo abraza. Lo toma y lo abraza y dice en el versículo 22 y 23, dice: Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete. Presta atención a las acciones del papá. Las acciones del padre son extraordinarias. Para el padre, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Siempre lo amó, siempre siguió siendo su hijo. Por tanto, cuando él regresa, lo primero que hace es llevarlo a bañarse, buscar la mejor ropa y vestirlo. La Biblia enseña que todas nuestras iniquidades, que todas nuestras rebeliones y que todos nuestros pecados han sido cubiertos con la sangre de Cristo. El Señor en Isaías 1:18 dice de la siguiente manera: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Eso es lo que Dios ha hecho con todas nuestras culpas. Él borró todas nuestras rebeliones, quitó todos nuestros pecados y nos ha dado una nueva vestimenta. Hemos sido revestidos nuevamente con su justicia. Dice la Biblia que también le pusieron nuevamente el anillo. El anillo en la sociedad judía significaba que era heredero. Aunque él había desperdiciado todo viviendo perdidamente, su papá le vuelve a heredar. No importa los errores que hayas cometido. Dice la Biblia que tenemos una herencia celestial, que Dios quiere regalarnos la vida eterna. No solamente ha cubierto nuestro pecado, nos ha dado una nueva vestidura, la investidura de haber sido justificados, sino que además somos herederos de su gracia, de su perdón, de su amor y también de la vida eterna. Pero dice la Biblia que no bastando con todo eso, sino que también le dio un lugar súper honorable. Lo vistió, le puso un anillo y le puso sandalias para que él pudiera andar, pudiera volver nuevamente a andar en los caminos de Dios y predicar su palabra. Pero todavía hay más. Dice la Biblia que buscó el animalito más gordo y lo sacrificó. Qué maravilloso. La Biblia demanda que por nuestros pecados alguien tenía que pagar. En Romanos 5:8 la Escritura cita de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Si hubo un sacrificio por tus pecados, solo que no lo pagaste tú, no lo pagué yo, lo pagó Jesucristo. El animalito fue sacrificado. La oveja más gordita del rebaño fue sacrificada, la perfecta fue sacrificada para lavar y limpiar con su sangre nuestros pecados. Y finalmente, vamos a encontrar en el versículo
25 y 31, lo que sucedió con el hijo pródigo. Era algo inesperado. He leído la historia muchas veces. Y en verdad quiero decirte que para poder preparar esta enseñanza, busqué varias referencias. Pero en todas encontré el mismo común denominador. Todo se enfocaba en el amor del padre y en el hijo pródigo. Y me costaba un poco entender la situación que estaba viviendo el hijo mayor. Dice la Biblia que este joven venía del campo de trabajar y a lo lejos el hijo mayor escucha que hay una fiesta, escucha música, escucha el baile y les pregunta a los que están ahí cerca, a los otros jornaleros y empleados, ¿qué pasó? Y le dicen, es que volvió nuevamente tu hermano perdido y tu papá ha preparado una fiesta y ha sacrificado a lo mejor del ganado para ofrecer un fiestómetro para su hermano, para el que estaba viviendo perdidamente. Dice la Biblia que el hermano mayor se enojó y manifestó la amargura que había dentro de él. Es impresionante. Hay dos puntos que quiero resaltar de la actitud de su hermano mayor. Número uno, él también había sido heredado. A su hermano mayor le dieron una parte de la herencia, pero a él como hermano mayor, según la tradición, le tocaban las 2/3 partes. A él le tocó mucho más que su hermano. Por consiguiente, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Todos, los que han vivido correctamente, los que han vivido conforme a las reglas, los que están disfrutando de bienes y logros profesionales, no deben olvidar por un instante que ellos también recibieron de gracia. No son mejores que los pecadores. Lo recibieron porque son hijos y Dios quiso bendecirlos. Así que no había nada que envidiar. Este joven ya lo había perdido todo. El segundo aspecto es que el hermano mayor, por ser justamente el heredero mayor, el heredero principal, tenía una responsabilidad. La responsabilidad que tenía era salir y buscar a su hermano perdido. Me encanta cómo en el cierre de la historia Jesús logra nuevamente conectar a las dos partes. A los pecadores, a los desobedientes, a los que nunca vivieron conforme a las reglas de Dios. Y por el otro lado, aquellos que vivieron conforme a las reglas. Les dice a estos que han vivido, que están llenos de justicia propia, porque han cumplido cada uno de los requisitos para ser buenos. Les dice, les falta algo. Les faltó algo muy importante. Ustedes eran los responsables de la administración espiritual de mis bienes. Ustedes debieron haber salido a buscar a los que se habían perdido y hablarles acerca de mi amor, de mi misericordia, del perdón gratuito que yo les ofrezco. Todos quedamos expuestos. Los que tomamos muy malas decisiones, viviendo muy lejos de Dios, alejándonos de Dios, y también aquellos que han vivido conforme a las reglas. Todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores. Al igual que el joven, hoy yo quisiera que Dios resuene en tu corazón con las siguientes palabras del versículo 21. El joven le dijo a su padre: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y es verdad, ninguno de nosotros merece ser llamado hijo de Dios. Pero la Biblia lo señala de una manera muy especial. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En Juan 1:12 la Biblia dice: mas a todos los que le reciben, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad o les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hoy, tú y yo no contamos con las credenciales, no tenemos los recursos morales para merecer ser llamados hijos de Dios. Y con todo, Dios quiere
volver a llamarte su hijo. Solamente tienes que tomar una decisión en esta tarde. Solamente tienes que entregarle tu vida, volver a tomar el camino. Espero que hayas escuchado la voz de Dios diciendo, vuelve a casa. Te preguntarás cómo hacerlo. A través de una oración. Yo quiero que repitas conmigo estas frases. Son sencillas, pero increíblemente poderosas. Padre, yo te invito a que le digas a Dios, Padre, aquí estoy, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y vengo en el nombre de tu Hijo Jesucristo a pedirte por favor que me recibas nuevamente como tu Hijo. No soy digno de ser llamado tu Hijo, pero aquí estoy, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quiero pedirte por favor que cierres tus ojos ahí donde estás. Si estás con los que te invitaron o te encuentras solo, igual, cierra tus ojos. Los que están contigo te van a acompañar en esta oración porque queremos que sepas que Más Iglesia es tu casa. Cierra tus ojos y repite conmigo de la siguiente manera. Padre Celestial, hoy reconozco que he pecado contra ti, que he vivido por muchos años lejos. Quiero pedirte, por favor, que me laves con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Yo abro la puerta de mi corazón. Yo recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Recibo tu perdón y quiero y necesito volver a ser llamado tu Hijo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Amén. Qué bueno que hayas vuelto a casa. En verdad estamos muy felices. Quisiera hacerte una propuesta. Si hoy tomaste esta decisión, yo te quisiera pedir que nos llames. Nos gustaría muchísimo conocer tu nombre y nos gustaría a vuelta darte algunos consejos acerca de cómo descubrir el plan de Dios para tu vida. Y este plan lo puedes conseguir de una manera muy sencilla. Descubrir cuál es el plan que Dios tiene para tu vida se logra de manera muy sencilla. Lo primero es que puedas hablar con Dios. Es maravilloso hablar con Dios cuando te levantes. Conversa con Él, habla con Él. Él está ahí. Hoy lo dejaste entrar a tu corazón y quiero que sepas que Él te escucha. Él está en tu corazón. Él quiere saber todo lo que te está pasando porque Él tiene poder para darte todo lo que necesitas. Si quieres escuchar la voz, necesitas leer su palabra. En este libro extraordinario se encuentran todas las promesas, todo lo que Dios anhela, todo lo que Dios quiere decir. Y por favor, ponte en contacto con nosotros. Nos encantaría que conectes con la iglesia, que puedas crecer, que juntos de la mano podemos descubrir el plan general que Dios tiene para nosotros y el personal, que tú lo puedas descubrir a través de una relación íntima y personal con Él. Espero verte el próximo domingo, si Dios lo permite. Chao.